Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo a todos ustedes esta tarde, noche, más bien noche, ya que estamos este día 14 de junio, pues les estoy saludando aquí nuevamente. Estamos comenzando esta transmisión de este taller sobre la fe vence la enfermedad, entonces les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Les doy el saludo más cordial a todos para que podamos hoy pues compartir este taller. Espero en lo que se van conectando algunos, en lo que se va tomando forma. Te voy a invitar, hermano, que si me estás en este momento, pues estás sintonizándonos esta transmisión, ayúdenos compartiéndola a tus conocidos, a tus amigos en la plataforma de Facebook Live, para que podamos llegar a más personas, para que podamos compartir con más gente este taller y todo lo que trae, la riqueza que trae este taller, precisamente diseñado para estos momentos que estamos viviendo, para estos momentos en los que estamos desarrollándonos y pues sobre todo que podamos nosotros ser parte del testimonio de lo que Dios puede hacer, de lo que el Señor hace, de lo que el Señor está realizando en su iglesia a través de la fe. Sale, les doy la bienvenida a los hermanos que se están conectando ya. Algunos ya empiezan aquí a tener contacto con nosotros. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, sabes que la puedes hacer a través del chat de la transmisión sin ningún problema. Si no la puedo responder en este momento, te la responderé una vez que concluyamos la transmisión, ¿sale? Pues entonces empezamos este taller. Se llama La fe vence la enfermedad. Este taller va a constar de 7 sesiones, una sesión por día. Empezamos el día de hoy, 14 de junio, y si Dios permite la concluiremos el día 22 de junio, que es de este lunes al próximo. Haciendo la aclaración que el día viernes 19, no tendríamos transmisión por algunos asuntos personales que tengo que transmitir en otra plataforma, en la formación juvenil. Pero bueno, podemos transmitir entonces el día de hoy, transmitir toda la semana. Este taller te voy a invitar a que no te lo pierdas, te voy a invitar a que lo sigas. La duración del taller o de las sesiones sería más o menos de una hora, hora y media, es el cálculo que tenemos. Pero la idea no es tanto el tiempo y no es tanto que me veas a mí, sino la idea es que te lleves lo que vas a escuchar, que te lleves y que eso que te lleves te motive y lo que te lleves te ponga precisamente en una condición mejor ante las situaciones de adversidad en cuestión de la enfermedad. No nada más del COVID-19, que es la cuestión de la pandemia, ¿no? Sino de cualquier enfermedad que que podamos tener, ¿no? Por ejemplo, pues personas que están padeciendo cáncer, que están padeciendo VIH, que están padeciendo leucemia, que padecen diabetes o hipertensión, cualquier enfermedad, ¿sí? Este taller va dirigido a cualquier situación de enfermedad. No tenemos algo en particular, ¿no? Es para todas aquellas personas que quieran en fe luchar contra la enfermedad y salir victoriosas. Esa es la idea de este taller. ¿Sale? Saludo a todos aquellos que ya se están conectando, a quienes me están saludando, les devuelvo el saludo, bendiciones. Y pues vamos a, amén, gloria a Dios, Ever. Entonces, vamos a empezar. El taller se llama La fe vence la enfermedad. Les digo, son 7 sesiones, hoy es la primera. Sería una sesión por día de aquí hasta el 22 de junio, a excepción del viernes porque tengo transmisión de formación juvenil, pero todos los demás días a las 9 de la noche estaríamos transmitiendo este taller, donde la idea es, o la finalidad de este taller es poner la fe en acción. La idea del taller es poner la fe en acción ante los momentos de enfermedad que estés viviendo, ya sea que tú tengas la enfermedad o ya sea que alguien de tu familia tenga la enfermedad, o en su caso, quizás seas médico, quizás seas enfermera, o quizás tengas a tu cuidado algún paciente. Bueno, también el taller es para ti. Esto no se suscribe solamente a las personas que tengan problemas con el COVID-19, sino te decía cualquier tipo de situación de enfermedad que se esté viviendo. Yo sé que en la transmisión hay muchas personas que son enfermeras, por ejemplo. Entonces este taller te puede servir. O algunas personas trabajan de cuidadores, de cuidadoras de personas mayores o de enfermitos. Evidentemente este taller te puede servir.
o quizás en tu casa tengas alguna situación de enfermedad, ya sea propia o con algún familiar, este taller te va a servir. ¿Sale? Entonces te invito a que no te lo pierdas, te invito a que nos sintonices toda esta semana a las 9 de la noche por Facebook Live de mi cuenta y pues estaremos participando de lo que el Señor nos quiere compartir para que todos podamos comprender cuál es nuestra labor en el sentido de llegar a comprender la enfermedad y cómo poder con una fe salir victoriosa de ella, ¿eh? Saludo a mis hermanos que me están saludando. Te repito, si tienes alguna pregunta, alguna duda, mándamela por el chat. Si la puedo responder en el momento, la respondo. Si no, te la respondo de manera personal una vez que termine la transmisión, ¿sale? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el propósito de este taller? El propósito de este taller, fíjate, es algo importante. Es complementar mediante procesos espirituales las medidas terapéuticas que se administran a los enfermos para que estos y sus familiares logren encontrar en la enfermedad la voluntad de Dios para sus vidas. A ver, te lo voy a poner de una manera más clara. La finalidad del taller, el propósito de este taller es que nosotros complementemos el tratamiento médico que tiene el enfermo o que tienes tú como enfermo a través de medidas espirituales. Es decir, que no solamente nos quedemos en el ámbito médico, sino que también vayamos más allá, que el proceso de sanidad del cuerpo sea también complementado por un proceso de sanidad emocional y un proceso de sanidad espiritual, para que entonces el enfermo y sus familiares logren reconocer en la enfermedad la voluntad de Dios. Esto es, ¿por qué razón entonces hay una enfermedad? ¿Por qué razón estoy enfermo? Y no basta solamente quedarme en el plano médico o en el plano físico. No nada más es curar la cuestión de la materia orgánica, sino ir más allá y también dar una oportunidad a un proceso espiritual que me permita comprender la voluntad de Dios a través de la enfermedad. Y que también mi familia o los familiares que están conmigo o los familiares que atienden al enfermo logren comprender también cuál es la voluntad de Dios a través de la enfermedad. Entonces, esto solamente lo podemos entender a partir de procesos espirituales, a partir de procesos donde nosotros espiritualmente en la fe podamos estar bien formados, podamos estar bien informados y podamos estar bien activos para que entonces podamos comprender el plan de Dios. ¿Por qué razón hay enfermos? ¿Por qué razón hay enfermedad? ¿Por qué razón de repente caemos en esta situación de el daño del cuerpo, pero no solamente el cuerpo, sino también el alma y sino también el espíritu, ¿sale? Entonces, este es el propósito del taller, hermano. Este es el propósito del taller. Espero que esto pueda cubrir las expectativas que tienes, que pueda ayudarte, que pueda a ti darte una luz, una visión de cómo enfrentar estos procesos en los que quizás en este momento no estamos envueltos, pero que más adelante podremos estarlo, hay una posibilidad de estarlo, o que también si eres un profesional de la salud, si trabajas en el ámbito de la salud, también puedas tú participar, no solamente en lo médico, sino en lo espiritual, tratando a ese paciente, tratando a esa persona, ¿sale? Bien, ahora, espero que quede comprendido esta parte del propósito del taller. Ahora, ¿cuál es la inspiración bíblica o cuál es la inspiración de Dios para dar este taller? Bien, esto surge de un texto, del estudio de un texto que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4, ¿sale? Esto está en esta parte, esto lo vamos a encontrar en esta parte. Si tienes una Biblia, por ahí puedes buscar el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4, ¿sí? Lo puedes buscar, lo puedes tener ahí entre tus lecturas, porque ahí está la inspiración bíblica, es decir, la inspiración de Dios para impartir el taller. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor que nos dice: Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya.
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia adornada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde surge este taller? Este taller surge de esta inspiración bíblica, de que al final de los tiempos, Dios con nosotros, en su reino, va a quitar toda enfermedad, va a quitar todo sufrimiento, va a quitar todo dolor, va a desaparecer la muerte, y todos los que lleguemos al reino de Dios en esa condición de santidad, podremos gozar de una salud perfecta y de una vida eterna perfecta junto a Jesucristo. Entonces, partiendo de esa premisa de que nuestro reino no es en este mundo, sino es un reino que Jesucristo está preparando para nosotros, y que en ese reino solamente podremos entrar de una manera limpia, de una manera de santidad, de una manera sana, pues bien vale la pena empezarnos a preparar de cómo enfrentar la enfermedad desde este momento, para que entonces comprendamos, como te decía en el propósito, cuál es la voluntad de Dios. Y esto que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis 21, del 1 al 4, es la voluntad de Dios. Que tú y yo habitemos con Él en esa ciudad santa, en esa nueva Jerusalén, donde Dios con nosotros nos va a permitir vivir y va a enjugar nuestras lágrimas. Quiere decir que nos va a consolar. Y en ese consuelo ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá fatiga, ya no habrá gritos, sino que todo eso ya habrá pasado. Pero entonces necesitamos comprender la voluntad de Dios desde ahora para poder aspirar a ese reino venidero, a ese reino que Jesucristo prometió y que en este momento lo está preparando. Porque ante esta situación que estamos viviendo ahora, parecería muy complicado comprender cómo Dios nos va a preparar si estamos en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la zozobra, en medio de la enfermedad. Porque estamos participando en un momento donde nos estamos afligiendo demasiado. Bueno, entonces este taller tiene esa premisa: ir conociendo la voluntad de Dios a través de este proceso que no nos gusta, a través de un proceso que nos lastima y que nos duele, pero que no podemos evitar, que es la enfermedad, y que entonces a partir de ahí conozcamos la voluntad de Dios y aspiremos. Esa es la razón del taller: aspirar a que esa voluntad de Dios se cumpla en nosotros desde ahora para poder aspirar a ese reino venidero, ¿sale? Entonces, ese es el propósito del taller bajo esta inspiración bíblica, ¿sale? Bueno, entonces ahí en tu casita, si vas tomando notas, si vas haciendo algún apunte, adelante, qué bueno, porque son 7 sesiones. Son 7 sesiones. Hoy estamos apenas empezando con la introducción y esto es la introducción, ¿sale? Te repito, si hay dudas o algún comentario, mándamelo por el chat de la transmisión. Con gusto lo respondo. Si no puedo responderlo en este momento, lo respondo al término de la transmisión de manera personal, ¿sale? Bueno, ahora voy a mencionar cuáles son algunas actitudes humanas que tenemos ante la enfermedad. ¿Qué actitudes tenemos ante la enfermedad? Y de eso tú te puedes dar cuenta en este momento. Estamos en medio de una pandemia. Las autoridades nos han dado una dirección para no contaminarnos, nos han dado instrucciones, han puesto en nosotros información, y entonces ya depende de nosotros si esas indicaciones las seguimos o no. Aquí yo no voy a entrar en ese recurso que ocupamos de manera muy recurrente, de que te quedes en casa y que la otra parte va a decir: si me quedo en casa, ¿quién me alimenta? ¿Quién me ha de comer? Eso no es el motivo de este taller. Ese no es el motivo de lo que estamos hablando ahorita. Pero sí nos va a dar luz para entenderlo, ¿sale?
Y bueno, voy a mencionar, empezando, qué actitudes humanas tenemos ante la enfermedad. Son 6 actitudes humanas las que voy a enumerar. Quizás pueda haber más, quizás podamos tener más actitudes, pero voy a enumerar 6 actitudes humanas que tenemos ante la enfermedad. La primera, ¿sí? Generalmente cuando hay una enfermedad, ponemos siempre a la ciencia por encima de la fe. Esto es lo que la sociedad y el mundo nos impone. Cuando hay un enfermo, siempre ponemos primero a la ciencia por encima de la fe. Esto es, primero recurrimos a lo que es la parte científica y depositamos nuestra fe en esa parte científica, en el médico, en la medicina, en la tecnología médica, antes que en la fe. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque la situación actual, porque el famoso progreso humano, porque el diseño de la tecnología nueva está sustituyendo a Dios. Es decir, lo creado está sustituyendo al creador por filosofías, por políticas o por educación laica, por educación de alguna forma científica, por educación utilitaria. Entonces, una actitud humana es que la ciencia está por encima de la fe, que primero la ciencia y que es la ciencia la que nos va a dar la solución a las enfermedades que tenemos. A través del médico, a través de la medicina, a través de la tecnología, a través de la vacuna, a través de los procesos médicos. Esa es una actitud humana y que está predominando en la sociedad. Hay algunos memes, algunas caricaturas que están en Facebook, que hay gente que se burla de la fe y que dice que lo que te va a salvar es la fe, no Dios. Perdón, que lo que te va a salvar es la ciencia, no Dios. Que los médicos son los que sustituyen a Dios. Bueno, esa es una actitud muy humana. Y digo muy humana en el sentido donde el hombre quita a Dios del centro y pone a la ciencia, la tecnología y los resultados de esta. Es una actitud humana que muchas veces no es real y que muchas veces nos daña también. Segunda actitud humana ante la enfermedad. Solo los médicos y las enfermeras deben luchar contra la enfermedad. Tenemos una crisis en México ahorita de salud y estamos atacando a los médicos y a las enfermeras. Hablo de forma social. Es decir, a las personas que están ayudando en contra de la enfermedad, ayudando a los seres humanos a buscar la salud, a ellos los estamos atacando porque los consideramos un medio de contagio. Fíjate qué pensamiento tan más regresivo a lo que pregonamos, ¿no? El médico y la enfermera son personas capacitadas precisamente para luchar contra la enfermedad, pero no son los únicos que deben de luchar contra la enfermedad. Aquí la lucha contra la enfermedad implica la lucha de todos, de ti, de mí, de mi familia, de todos. Para luchar contra la enfermedad no es dejar solamente al médico o a la enfermera que con sus conocimientos o habilidades lo hacen. No, también tú y yo tenemos que luchar contra esa enfermedad. Y esto surge desde la prevención, esto surge desde los cuidados y esto surge desde que estás también ya en casa o en un hospital. Es decir, no podemos dejar en esta batalla solamente a médicos y a enfermeras. Tenemos que participar todos. Pero la sociedad dice, la lucha es de ellos. Por eso reciben un sueldo, por eso estudiaron, por eso se están alquilando. Y entonces muchos de nosotros no hacemos responsabilidad y únicamente se la dejamos a médicos y enfermeras, que es lo que muchas veces pasa en este sentido y que evidentemente son los que están llevando la carga de trabajo muy fuerte y aparte se llevan el repudio de una muy pequeña parte de la sociedad que los insulta, que los agrede, porque los considera fuente de contagio, ¿no? Pensamientos de lo más absurdo, pensamiento de lo más retrógrada que podamos encontrar. Tercera actitud humana ante la enfermedad. El hombre vive como si no fuera a morir. Es otra actitud que tenemos ante la enfermedad. Vivimos pensando en que nunca vamos a morir. ¿Qué es esto? Despilfarramos recursos, no solamente recursos económicos, despilfarramos tiempo, despilfarramos oportunidades, despilfarramos relaciones pensando, creyendo que no vamos a morir.
En este momento muchos, aunque estamos en medio de la pandemia, piensan que son indestructibles, piensan que a ellos no les va a tocar, ellos no se van a enfermar. Ok, y es una actitud negativa ante la enfermedad que perjudica no solamente a una persona, sino a toda la familia y a toda una sociedad. Hay que vivir pensando en que no vamos a morir. Eso nos dice la tecnología, eso nos dice la mercadotecnia. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos hipotecado un viaje para que cuando termine la pandemia me vaya de vacaciones? O si no, dentro de la siguiente semana. ¿Cuántos de nosotros no tenemos la... Todavía no salimos de esta y ya estamos preparando otra acción más adelante? Pensamos que no vamos a morir, pensamos que a nosotros no nos va a tocar. Esa es otra actitud que nos daña. Cuarta actitud que nos daña en este momento frente a la enfermedad. Perdón, sí, la cuarta. La muerte de una persona es el fracaso del médico. Es decir, el médico, la enfermera, no hizo bien su trabajo. Fue culpa de ellos que alguien se haya enfermado, que alguien se haya agravado o que alguien haya muerto. Esa función del médico, junto con la función del sacerdote y la función del maestro, se ha venido degradando por una sociedad mercantilista, por una sociedad consumista, por una sociedad hedonista. Esta sociedad que no quiere sufrir, esta sociedad que no quiere hacer su mínimo esfuerzo, esta sociedad que no quiere relacionarse con Dios porque es un mito, está dañándonos. Y por esa razón, los médicos y enfermeras, el maestro, el docente y el sacerdote se han venido degradando en su función y hemos echándoles capas de tierra bajo cualquier circunstancia. Que si el sacerdote es pederasta, todo el mundo lo agrede. Que si el médico y la enfermera atienden a enfermos de COVID, son responsables de contagios. Que si el maestro es flojo, que si el maestro no enseña, que si el maestro no está preparado ante las nuevas tecnologías. Pero somos una sociedad consumista que no aporta muchas veces ese apoyo. Y en vez de participar en una solución, participamos hundiendo aún más la enfermedad o la situación de enfermedad en la que estamos envueltos. Entonces, estas actitudes humanas no nos están ayudando, están agravando la situación. Siguiente actitud ante la enfermedad, que también es negativa. La enfermedad viene como un castigo de Dios, pero la salud no se ve como un don de Dios. Fíjate qué paradójico. Muchos piensan, creen que la enfermedad grave, que la enfermedad que nos lastima, que nos hiere, que nos mantiene en cama o que nos lleva a la muerte, es un castigo de Dios. Es que Dios me castigó, es que Dios es injusto, es que Dios es tirano, es que Dios castiga. Y eso la sociedad lo hace a través de falacias, a través de mentiras, a través de rumores sembrados por enemigos de Dios. Y nos hacen creer entonces que nuestra enfermedad es porque Dios está enojado con nosotros. Nos hacen creer que Dios nos está en ese momento como tirano castigando y por eso nos envía enfermedades como esta del COVID-19 o como lo fue en su momento el VIH o como lo es el cáncer o como lo es la leucemia. ¿Cuántas veces bajo una relación enfermedad-salud decimos que la salud es un castigo de un Dios tirano, pero cuando estamos sanos no agradecemos lo que Dios está haciendo en nuestra salud? Cuando estamos sanos no damos gracias, sino que muchas veces desperdiciamos o despilfarramos la salud en vicios, en abusos, en pretextos. Esta es otra actitud que daña la relación que tenemos con el mundo y más si hay una situación de enfermedad. Y la sexta actitud humana que también daña en los contextos de enfermedad es que la vida y la salud humana han perdido su propósito divino. Es decir, ya no pensamos en lo divino, ya no pensamos en que yo soy una creación de Dios y que la salud me viene de Dios y que mi vida depende de Dios y que cuando yo muera voy a regresar a Dios en el sentido del juicio. O regreso a Dios y en ese regreso a Dios por el juicio puedo estar en un lugar de castigo o puedo estar en un lugar donde Dios me acoja por el amor que me tiene.
Es decir, nuestra vida ha perdido el sentido. Si te das cuenta, ahora la vida ya no la respetamos, ya no respetamos la vida. Ya no respetamos la vida desde el momento de la concepción y pensamos en el aborto como una solución a un problema cuando en el aborto estamos asesinando a una persona que, si bien no se ha desarrollado, esa persona ya tiene un alma destinada por Dios desde el momento de la concepción. Que no se ha desarrollado es una cosa, pero que ya tiene un alma personal enviada por Dios, ya está ahí. Despreciamos la vida cuando se aprueban leyes de eutanasia o de famosos estas cuestiones de muerte voluntaria o muerte anticipada o voluntad anticipada como le llaman, ¿sí? Donde obligamos la de leyes absurdas mediante testimonios imbéciles que los ancianos, las personas que ya están en proceso de agonía, que las personas que tienen enfermedades terminales, es mejor que mueran a que enfermedad en santidad. Y muchos lo aceptan. Y esto incluye el famoso suicidio asistido, ¿no? O sea, ya esa relación con la vida. ¿Cuántos asesinos hay que salen a asesinar a sangre fría simplemente porque hubo un accidente de tráfico o porque alguien les o porque le quieren robar sus pertenencias a alguien, sacan un arma y a sangre fría lo matan? Hemos perdido entonces el valor de la vida. ¿Cuántos grupos de organizaciones criminales hay que por el interés económico, por la venta de droga, por el secuestro y la violencia, asesinan a sangre fría y no importando si hay gente inocente o no importando si hay niños, mujeres o ancianos de por medio? Esto nos indica que nuestra actitud ante la vida y la salud humana se está desvalorizando en nuestra sociedad, ¿no? Ya no hablo de eso porque tú todos los días ves el periódico, ves las noticias y hay muchas sobre este tema. Entonces, si te das cuenta, estas actitudes, estas 6 actitudes humanas, no están ayudando en nada a preservar la vida y a preservar la salud. Evidentemente estamos en una sociedad que está fomentando la muerte y evidentemente, aunque no lo querramos, estamos fomentando también la enfermedad que parte desde la parte hedonista, consumista y materialista, ¿no? Donde no nos interesa si alguien sufre, si alguien tiene hambre, si alguien no tiene las oportunidades económicas, sino queremos mantener el poder y desperdiciarlo en situaciones que nos ponen en riesgo la vida y la salud. ¿Te suena parecido nuestro contexto? ¿Te suena parecido esta parte de nuestra vida, de nuestra sociedad? Es una cultura de muerte precisamente. Y entonces en una cultura de muerte, evidentemente se idolatra también a la enfermedad, porque la enfermedad está detrás de la muerte. Y esa enfermedad puede ser una enfermedad física, una enfermedad emocional o una enfermedad espiritual. Ahora, ¿cómo combatir nosotros ese tipo de enfermedades? ¿Cómo combatir a esa leucemia que está acabando con la vida de muchas personas, que mete miedo y mete terror? ¿Cómo combatir contra la depresión que mucha gente tiene y aunque no se le nota, por dentro la depresión está matando, aniquilando las esperanzas de vida de muchos? ¿Cómo combatir ese ser espiritual que ya no tiene amor por la vida, que no se ama ni a sí mismo y ni ama a los demás y les quiere causar daño, ¿no? Si tú checas cualquier página de Facebook, vas a encontrar eso, ¿no? Gente que piensa en dañar, gente que piensa en causar daño, gente que hiere con palabras, gente que hiere con sus comentarios, gente que lastima a otra más vulnerable, gente que se burla y que desde el anonimato quieren causar simplemente por sentir ellos cierta satisfacción, mal. Eso ya es una enfermedad espiritual y emocional. ¿Cómo combatimos entonces esas enfermedades? ¿Cómo combatimos estos procesos? Bueno, de eso se va tratando este taller, ¿eh? De eso se va a tratar este taller. Espero que vayamos hilando esto. Ya nos dimos cuenta entonces cómo nuestras actitudes humanas no favorecen los climas de vida, no favorecen los climas de salud y al contrario, permean la muerte y la enfermedad. ¿Cómo vamos entonces nosotros a combatir ello? Hay 3 principios fundamentales.
Vamos en este taller a manejar tres principios. Quiere decir que son principios donde tenemos que arraigarnos, que son principios de donde tenemos que sostenernos, que son principios de donde tenemos que tomar precisamente la fuerza para poder combatir estas enfermedades. Puede ser una enfermedad tuya. ¿Te has puesto a pensar si estás enfermo? ¿Hay una enfermedad física que tú tengas? Presión alta, hipertensión, diabetes, cáncer, VIH, COVID, o hay alguien de tu círculo familiar que lo tenga, o trabajas como médico, como enfermera, como profesional de la salud, lo tienes. A lo mejor el texto es un ejemplo. Bueno, ¿cómo vamos a combatir? ¿Cómo vamos nosotros a combatir esta parte? A través de tres principios fundamentales. Vamos a revisarlos. Primer principio fundamental: la fe que vence a cualquier enfermedad y a la muerte es la misma fe que dejó vacía una tumba en el amanecer del primer día de la semana. Este es el primer principio. ¿De qué estamos hablando? De la resurrección de Jesús. La fe que vence a toda enfermedad, cualquier enfermedad y a la muerte, es la misma fe que dejó vacía una tumba el primer día de la semana. Es decir, aquel que resucitó a Jesucristo es el mismo que te va a ti a dejar sano, o va a dejar sana a la persona, o va a dejar sana a la sociedad o a la familia en la que tú estás. Ese es el principio básico. Que mi relación con la resurrección de Jesús va a ser también mi principio de sanidad. Si yo estoy relacionado con la resurrección, estoy relacionado con mi salud, con mi vida y con la resurrección que Dios me va a dar. Es necesario entonces, hermano, relacionarnos con la resurrección de Jesús. Está bien que te atiendas en un hospital, claro. Está bien que vayas con los mejores médicos, claro. Está bien que ante cualquier enfermedad vayas y tomes un medicamento bajo tratamiento médico o que uses una tecnología médica, claro. Pero también hay que tener relación con la resurrección de Jesús, porque la fe que tengas en la resurrección de Jesús es la misma fe que te va a sanar. Esa fe es proporcional. Tengo fe en la resurrección de Cristo, tengo fe entonces en que voy a ser sanado. ¿Sí? Es un principio básico, un principio fundamental. La misma fe que pones en la resurrección de Jesús es la misma fe que te va a sanar. Segundo principio fundamental: la fe que vence a cualquier enfermedad y a la muerte es la misma fe que actúa en hombres y mujeres creyentes, haciéndolos partícipes de herencia eterna. Romanos 8:17. Esto quiere decir que la fe que tú tengas en que seas hijo de Dios y que como hijo de Dios a través de Jesucristo vas a recibir una herencia eterna que trasciende a la muerte, eso mismo que tú crees en Jesucristo, también es la misma fe que te va a sanar. Por eso hay que creer en Jesucristo resucitado y por eso hay que creer en Jesucristo poderoso, Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre, que a través de Él tú puedes alcanzar esa vida eterna. Porque esa misma fe que depositas en ese Jesucristo vivo y resucitado es la misma fe que te va a levantar de tu enfermedad, que te va a levantar de la cama, que te va a sacar del hospital y que te va a hacer plenamente feliz ahí en tu casa junto con tu familia. Pero esa fe debe de estar depositada en Jesucristo como Rey, como soberano, como Salvador, para que entonces esa fe de Jesús, esa fe que tienes en Cristo, se traslade al médico, se traslade a la medicina, se traslade a la tecnología y a través de esa fe estos dispositivos, estas herramientas te levanten. Ese es otro principio básico dentro de nuestro taller. Y el tercer principio fundamental de nuestro taller, ese tercer principio fundamental también tiene que ver con la fe. La fe que vence cualquier enfermedad y que vence a la muerte es la misma fe en un Dios que ha prometido que nuestra naturaleza corruptible se va a revestir de una
naturaleza incorruptible, es decir, de un Dios que ha prometido que mi naturaleza humana, pecadora, carnal, va a ser transformada en una naturaleza divina, inmortal y gloriosa. Eso también lo debemos de creer, porque si esa misma fe me mueve a mí, esa misma fe me va a sanar. Quiere decir esto que si yo creo en Jesucristo, si yo creo en su resurrección, si yo creo que soy heredero del reino de Dios por la fe en Jesús, entonces por esa misma naturaleza yo voy a ser transformado de una vida de pecado a una vida de santidad, de una vida mortal a una vida inmortal, y que mi cuerpo corruptible, que mi cuerpo que se descompone, va a ser transformado en un cuerpo glorioso de luz que va a brillar y que va a estar ahí resplandeciendo delante de Dios. Entonces, esa es la parte importante para este taller. 3 principios de fe, y esos 3 principios de fe son los principios que sanan la enfermedad y son los 3 principios que vencen a la muerte. Porque quien cree en Jesucristo ya venció a la muerte. Quien acepta a Jesucristo ya venció a la muerte, porque la venció Jesucristo a través de su resurrección. Y si yo creo en esa pasión, si yo creo en esa muerte, si yo creo en esa resurrección de Jesucristo, entonces soy más que vencedor, y entonces soy digno de vida eterna, y esa vida eterna comienza desde ahora. Cuando me toca predicar, cuando me toca dar enseñanza a algunos grupos y tocamos el punto de la vida eterna, siempre hago esta pregunta y te la hago también a ti. Y espero me la respondas a través del chat. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuándo comienza tu vida eterna? Y mucha gente responde cuando mueres. La mayoría de nosotros creemos que la vida eterna comienza con la muerte. No, estamos totalmente equivocados. La vida eterna no comienza con la muerte. Dijo Jesucristo: Padre, que te conozcan a ti y que me conozcan a mí, para que sepan que somos uno. Y después Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Quien me conoce a mí tiene vida eterna. Y Jesús no habla de una vida eterna hasta que mueras, no, dice: quien me conoce a mí, quien me acepta a mí, quien me coma a mí, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, en el discurso eucarístico. Quiere decir esto entonces que la vida eterna comienza cuando aceptamos a Jesucristo, no cuando nosotros morimos, no. La vida eterna comienza cuando aceptas a Jesús. Cuando te haces consciente de que Jesucristo es tu Señor, de que Jesucristo es tu Salvador, cuando lo recibimos, ahí ya comienza entonces la vida eterna. Y tu vida eterna puede comenzar a los 5 años, o puede comenzar a los 70, o puede comenzar a los 10. Ahí comienza la vida eterna, cuando recibes a Jesús y lo recibes por esta fe que hemos hablado en estos 3 principios básicos. Cuando lo aceptas como tu Señor, cuando lo aceptas como tu Salvador, cuando lo aceptas como el que te ha dado vida eterna, porque eso es desde ahora. Un muerto ya no puede aceptar a Jesús como Señor. Alguien que muere ya no puede aceptar a Jesús como Salvador. Alguien que muere ya no tiene las capacidades ni las facultades físicas, emocionales, intelectuales, ni espirituales para aceptar a Jesús. Esto quiere decir que tenemos que aceptar a Jesús desde antes de morir, mientras tengamos nuestra capacidad. A ver, ¿tienes capacidad física? ¿Tienes capacidad física de oír? ¿Tienes capacidad física para ver, para hablar, para oler? ¿Tienes capacidad física para reflexionar, para analizar, para profundizar? ¿Tienes capacidad física, mental y espiritual?
Es el momento de que aceptes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu amigo, como el Hijo del Dios vivo que vino a redimirte, como el Hijo del Dios que se encarnó y que murió por ti, y lo aceptas en su pasión, lo aceptas en su muerte, lo aceptas en su resurrección, entonces ya tienes vida eterna. Y entonces, si tú crees en esa vida eterna, la tienes desde ahora, no cuando mueres, no, desde ahora. Entonces te invito a que desde ahora pidamos y vivamos en esa vida, ¿sale? A que podamos entonces vivir, a vivir esa vida. Amén. Entonces, esos son los principios básicos del taller. La fe que vence cualquier enfermedad y a la muerte es la misma fe que dejó vacía una tumba un domingo por la mañana. Primer principio. Segundo, la fe que vence cualquier enfermedad y muerte es la misma fe que actúa en hombres y en mujeres creyentes, haciéndolos partícipes de una herencia eterna. Entonces, la fe que vence cualquier enfermedad y a la muerte es la misma fe en un Dios que ha prometido que nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible. Salen los tres principios básicos fundamentales para este taller. ¿Ok? Espero que con esto ya vayamos tomando un ambiente de fe, un ambiente de cómo podemos nosotros participar. Esto solo es la introducción. Nos faltan todavía un tema por día durante esta semana y ahí lo iremos profundizando más. Por eso te pido que no te desconectes, que nos sigas, que sigamos caminando en esta tesitura para complementar las 7 sesiones y terminar íntegramente esta parte. ¿Sale? Bueno, todo esto es la introducción. La sesión de hoy es plenamente introducción al taller. Bien, dice el Salmo 40, versículo 4. Salmo 40, versículo 4. Feliz el hombre que confía en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor. Y aquí la palabra feliz se puede traducir también como bienaventurado. La palabra feliz se puede traducir también como aquella persona que goza de una alegría total, de una alegría completa, de una alegría plena. Una persona alegre, bienaventurada, es una persona que está recibiendo toda esa gracia de Dios. Y dentro de esa gracia de Dios viene la salud. Una persona feliz es una persona que está saludable. ¿Tú eres feliz? ¿Tú vives feliz? ¿Eres feliz en este momento? ¿Eres feliz en este instante con tu familia, contigo mismo, con tu situación de trabajo, económica, laboral? ¿Eres feliz? Es una pregunta fuerte y es una pregunta que no se puede responder quizás de forma inmediata. Alguien me podrá decir, sí, soy feliz, pero quizás por dentro tenemos complejos, tenemos vacíos, tenemos vicios, tenemos preocupaciones, tenemos debilidades, tenemos tentaciones. Es complejo. Pero la palabra feliz dentro del contexto bíblico habla de una persona saludable que goza de plena salud. Y entonces el Salmo 40, versículo 4 nos dice, feliz el hombre que confía en el Señor. Y esa es una plenitud también. Feliz el hombre que confía en el Señor. Feliz el hombre que vive bajo el regazo de Dios. Feliz el hombre que acepta la voluntad de Dios. Feliz el hombre que vive plenamente la libertad de Cristo, el amor de Cristo, el perdón de Cristo. Feliz el hombre que se confronta con el mundo, pero que en esa confrontación no pierde la felicidad. Feliz el hombre que se confronta ante la enfermedad, pero que en la enfermedad no pierde su felicidad. Es un alto nivel de espiritualidad el ser feliz. Y eso implica salud. Entonces, se necesita mucha entereza de ánimos para enfrentar momentos dolorosos. Mucha. Se necesitan ánimos muy fuertes para enfrentar esos momentos de dolor en la enfermedad y en la muerte. Y muchos de ellos no podemos enfrentarlos porque nos falta algo. ¿Cuánta gente tiene los mejores médicos? ¿Cuánta gente tiene los mejores medicamentos, los de vanguardia, aunque sean caros?
¿Cuánta gente tiene acceso a tecnología médica de primer nivel? Y hablamos desde medicamentos, hablamos desde dispositivos, hablamos desde de vacunas, descubrimientos médicos. Ya, ¿cuánta gente tiene acceso a clínicas multidisciplinarias donde atenderse? Hay gente que no lo tiene también, ¿no? Esa es otra realidad. Y tanto unos como otros de repente no encuentran la felicidad, no encuentran la salud, no encuentran la plenitud. Aunque te atiendas con el mejor especialista, en el mejor hospital, con la última tecnología. ¿Por qué? ¿Qué faltará a esa parte? ¿Qué faltará? ¿Qué le faltará a esa persona que no tiene acceso médico porque es pobre, porque no le alcanza el salario? O esa persona que tiene acceso a una medicina pero que no tiene acceso a la totalidad de la medicina. ¿Qué les faltará para poder encontrar el proceso de sanidad? Hay algo que nos falta en esos momentos: la fe en Dios y en sus promesas. Mucha gente no sana porque no tiene fe en Dios ni en sus promesas. Mucha gente se queda en un hospital por mucho tiempo. Mucha gente a lo mejor sale del hospital y se queda en casa, pero no se siente feliz, no se siente sana, a pesar de que ya está dada de alta, a pesar de que está rodeada de seguridad médica. ¿Por qué? Porque nos hace falta fe en Dios y en sus promesas. ¿Sí? Aquí entre ustedes, hermanos, hay gente que se dedica a una área profesional de la salud, médicos, enfermeras, cuidadores. Y ustedes creo que mejor que yo saben esta parte. ¿Por qué la gente no encuentra la sanidad total, plena? Porque nos falta fe en Dios y en sus promesas, porque no hay quien les haya hablado de ello, porque no han escuchado o porque se basan en una religiosidad superficial, una religiosidad popular que no ayuda mucho. Esa es otra realidad. No hablamos de Dios, no conocemos las promesas de Dios, únicamente nos conformamos por oír de manera superficial, pero no creemos de tal manera que taladre eso nuestro corazón. No creemos de tal manera que haga cimbrar nuestro corazón. No creemos de tal manera que nuestro corazón salte de gozo de saber que hay un Dios que te cuida, que hay un Dios que te protege, que hay un Dios que te está animando a no dejarte caer. Porque esas son las promesas del Señor. Entonces, ante esta situación, los enfermos, los pacientes necesitan escuchar la palabra de Dios, necesitan escuchar el poder de Jesús, necesitan escuchar las promesas de Dios para que esto tenga influencia en sus procesos de sanidad, en sus procesos de curación. No te estoy hablando de que dejes al médico, ni el tratamiento, ni la medicina. Si tienes para ello, gloria a Dios, aprovéchalo. Pero lo que te estoy diciendo es que oigas a Jesús, transmitas a Jesús, hagas que Jesucristo entonces sea parte de ti, sea parte del enfermo, para que entonces ese enfermo tenga un pleno potencial de sentirse sano física, emocional y espiritualmente. Porque muchos nada más buscamos la salud física. Me duele la cabeza, me tomo un analgésico para que se me quite. Pero el dolor de cabeza puede venir de una preocupación, de un vacío, puede venir de una enfermedad emocional más profunda. Y solamente nos conformamos con que se nos quite el dolor de cabeza, pero no queremos sanar nuestra enfermedad profunda. No, Dios ha preparado la palabra, ha preparado el mensaje para que esto tenga una influencia positiva en ti, en el enfermo, en la familia, y que todos juntos alcancen la sanidad. Porque precisamente esta es la parte integral de un enfermo, de un paciente. Nosotros, en el ámbito psicológico, estamos constituidos en tres partes: cuerpo, alma y una realidad social. Estoy hablando en el ámbito psicológico, lo que los psicólogos llaman el ser biopsicosocial. Tenemos un cuerpo orgánico, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo
un cuerpo limitado, ¿sí? Tenemos un cuerpo que se enferma, tenemos un cuerpo que se sana, tenemos un cuerpo que se lastima, es un carne, somos carnales. Esa es una parte de la integralidad del ser humano, pero no todo es el cuerpo. El cuerpo es lo que se ve, el cuerpo es la envoltura, el cuerpo son mis órganos internos, mis órganos externos, que están ahí, pero que a final de cuentas ese cuerpo va a nacer, pero también va a morir algún día. La otra parte de ese ser biopsicosocial es nuestras emociones, nuestra mente, es eso que se genera dentro de nuestros procesos mentales, lo que genera nuestro cerebro que todavía no ha sido descubierto a plenitud, que solamente se han hecho estudios y que no se ha descubierto la plenitud de lo que el cerebro es capaz de hacer. Mis emociones, por qué me enojo, por qué me siento feliz, por qué me siento triste, por qué respondo de esta manera ante un estímulo, por qué pienso esto, por qué pienso aquello, si soy creativo, si soy imaginativo, si tengo buena memoria, si soy una persona con un coeficiente intelectual alto, si soy una persona creativa. Todo esto que se genera en la mente es la segunda parte de nuestra dimensión biopsicosocial. Y aquí también hay enfermedades. Y aquí también nos enfermamos. Nos enfermamos aquí cuando tenemos ideas de suicidio, cuando tenemos ideas de generarnos dolor, cuando tenemos ideas de que no nos sentimos amados, tenemos enfermedades de falta de memoria, tenemos enfermedades desde el estrés, desde la neurosis, desde la cuestión de la bipolaridad, de estas famosas cuestiones de personalidad, ¿no? Enfermedades psicológicas, psíquicas, que se generan en lo emocional. También ahí estamos enfermos. Y la tercera parte de la dimensión biopsicosocial es mi familia. Donde hay un enfermo, también hay una familia que puede enfermarse. También hay una familia que resiente la enfermedad. Si es el que está enfermo es un papá, una mamá, la enfermedad la van a resentir los hijos, de una manera positiva o de una manera negativa. Si el hijo es el que está enfermo, la enfermedad la van a resentir los padres. Igual, puede ser de una manera positiva, puede ser de una manera negativa. Si está enferma una abuelita en casa, lo resienten los papás y los hijos, los nietos. Uh-huh. Si el que está enfermo es un amigo, es el novio, la novia, hay una cuestión social alrededor que la resiente también. Y también se puede enfermar esta parte. ¿Cuántas familias están enfermas por un enfermo? Y no hablo de que estén contaminadas de la misma enfermedad, no. Estoy hablando de que muchas familias se sienten desesperadas, confundidas, gastadas, porque tienen que apoyar al enfermo en sus necesidades y ya no tienen recursos para ello. También entonces, esta integralidad del enfermo, el ser físico, el ser psicológico y el ser social del enfermo, también están ahí limitados. Entonces, no solamente es un enfermo en el cuerpo, es un enfermo en las emociones, es un enfermo en lo familiar. Un enfermo crees que sabe que va a morir o un enfermo que está ahí y que te pueda decir cómo se siente, pues evidentemente también está dañado de sus emociones. Se siente solo, se siente que ya no puede, tiene pensamientos catastróficos. Hay una enfermedad, una familia que también puede decidir dos cosas. Una, o le entra de lleno a cuidar al enfermo, a apoyarlo a que sane, o lo olvida y deja que el enfermo vaya poco a poco muriendo. ¿Qué actitud toma la familia? También puede ser una enfermedad, ¿no? ¿Cuántos ancianos, cuántas personas son recluidas en asilos o son mandadas a los hospitales porque la familia ya no quiere tenerlas, porque la familia ya no quiere cuidarlas, porque la familia tiene otros intereses, tiene otras ideas, tiene otras prioridades? Ahí ya hablamos también de una enfermedad familiar. Entonces, un enfermo no nada más es es el cuerpo, es lo emocional y es lo familiar. Entonces, ¿cómo cuidar la integralidad del enfermo? Puedes llevarlo al médico, puedes llevarlo al psicólogo, al psiquiatra,
¿sí? Yo no digo que no, porque ahí está la fuente de la sanidad. Pero de la sanidad, si es el médico, va a ser de la sanidad física. Si es el psicólogo, el psiquiatra, es la sanidad espiritual, ¿sí? Pero si es una enfermedad espiritual, ¿con quién lo llevas? Hablo, ¿qué recomendarías? ¿No? ¿Cómo intervendría alguien en una enfermedad espiritual? Que son difíciles de detectar o que si las detectamos, las desechamos y decimos, no, tú no sientes nada, tú no haces nada, tú no aquí, tú no, eso son figuraciones tuyas, tú te sientes vacío porque tú quieres, tú te sientes solo porque tú quieres, aquí estamos nosotros acompañándote, pero el enfermo no lo percibe así, el enfermo percibe muchas otras cosas diferentes. ¿Ante quién lo llevas? ¿Qué le das? No hay pastillas, jarabes que vayas a la farmacia y, oiga, me da un medicamento que ya no me permita, que no me permita sentir deseos catastróficos. Oiga, deme una pastilla que me haga sentirme amado. Oiga, deme un jarabe que me haga sentirme aceptado por los demás. Eso no se consigue en la farmacia, eso no se consigue en el hospital ni en la botica, no. Eso necesita otro tratamiento y repito, el enfermo debe de ser tratado de forma integral. Está enfermo del cuerpo, que acuda con el médico, con el especialista. Ah, que tiene un problema del corazón, que vaya con el cardiólogo. Ah, que tiene una enfermedad en la piel, que vaya con, se me fue el nombre, con el dermatólogo. Ah, que tiene una cuestión en el cerebro, que tiene algún tipo de problema cerebral, que vaya con el neurólogo. ¿Sale? Que vaya con el endocrinólogo si es una cuestión de las hormonas. Entonces ahí está la solución a la enfermedad física. Ah, que tiene cuestiones de falta de memoria, que se siente estresado, que se siente desanimado, que se siente deprimido, que se siente acosado. Ah, pues que vaya entonces con el psicólogo, que vaya entonces con el psiquiatra. Y ahí va a tener la solución a su enfermedad. Pero si su enfermedad es espiritual, ¿ante quién tiene que ir? ¿Ante quién? Ahí es en la parte donde más se está dejando abandonado al enfermo, la parte espiritual. Es la parte más vulnerable del enfermo, la parte del espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces decidimos por él y no permitimos que él nos diga qué es lo que necesita. Si un enfermo te dice, necesito que un sacerdote me confiese, inmediatamente lo rechazamos. No, 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 no. ¿Cómo? Si tú no te vas a morir, tú vas a vivir. No, al sacerdote no. Porque pensamos que si el sacerdote va a ungir o va a confesar un enfermo es señal de muerte. Y es la familia la que entorpece el proceso de sanidad espiritual. Muchas veces, no estoy hablando de todas. Entonces, así como el enfermo necesita un médico o un psicólogo, necesita también alguien que le dé medicina espiritual. ¿Quién le puede dar medicina espiritual? Puedes tomarlo de muchas formas esto. Hay gente que va con merolicos, hay gente que va con charlatanes, hay gente que va con brujos, hay gente que va con espiritistas, hay gente que va donde le hagan conjuros, pero nada de eso lo sana. O lo sana de forma momentánea, pero lo empieza a encadenar más. Hay gente que lo lleva con la Santa Muerte, entre comillas, ¿no? Que es brujería, que son cuestiones demoníacas. ¿Por qué no tú, que sabes de esto, si eres catequista, si eres ministro de la iglesia, si eres servidor en la iglesia o si te estás formando, o a lo mejor no eres servidor en la iglesia, pero tienes una formación espiritual católica, ¿por qué no le das el mensaje que el enfermo necesita en lo espiritual? ¿Por qué de repente, fíjate, esto es muy común y me sucede a mí, me llaman, me dicen, oiga hermano, ore por mi enfermito, ore por esta persona, ok, voy a la oración y me dejan solo con el enfermo. La familia, no, la familia tiene que cocinar, tiene que limpiar, tiene que salir a trabajar. Oiga, que alguien me acompañe. No, no puedo. Por eso lo trajimos a usted, para que usted ore por el enfermo. Bueno, sí, pero el enfermo necesita de su acompañamiento familiar también. Y la familia también necesita de ese proceso de sanidad también. Entonces, este taller está encaminado a eso,
a darte a ti herramientas para que puedas también tú, desde tu poca preparación o tu mucha preparación religiosa o espiritual, ayudar a los enfermos en su proceso de sanidad. Tú puedes ayudar desde la plataforma espiritual a que el enfermo sane. Y te lo voy a ir diciendo a través de este taller. ¿Sale? El enfermo debe de sentirse acogido, pero de verdad acogido. Debe de sentir el calor, el amor de su familia, de sus amigos. Pero también necesita la fe, que alguien le infunda la espiritualidad. Entonces, en el plano físico se necesitan médicos, medicina y tecnología. En el plano emocional se necesita un psicólogo, un psiquiatra, una terapia. Pero en el plano espiritual también se necesita alguien que hable de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso, de ese Dios omnipotente, y que el enfermo y la familia los escuche para que entonces empiece una transformación que le ayude al enfermo a sanar de forma integral, no solo el cuerpo, no solo las emociones, sino integral, que sane el cuerpo, que sane las emociones y que sane la familia también. Esa es la integralidad de la sanación que debemos darle al enfermo. Si tú estás en enfermedad, si tú estás pasando personalmente por un proceso de enfermedad, te hace falta, dicen los comerciales, leer Biblia. Dicen los comerciales de una televisora, ¿no? Te hace falta box, que comprendas, te hace falta box. Bueno, yo te digo, te hace falta leer Biblia, te hace falta creer Biblia, ¿no? Porque muchos podemos encontrar la sanidad del cuerpo o del alma a través de la fe en Dios, porque lo que está enfermo es nuestro espíritu y está somatizando a través del cuerpo o a través de las emociones, ¿no? Hay gente que tiene dolor de cabeza y no sabe por qué. Hay gente que tiene enfermedades y no sabe la fuente. Hay gente que adquiere cáncer y que no sabe por qué, cuando el cáncer pudo haber sido provocado por alguna situación más espiritual, más emocional que carnal, que orgánica. Entonces, el enfermo necesita ser atendido de forma integral. El enfermo necesita ser atendido de forma integral. ¿Sale? Es decir, de una forma cuerpo, emociones y familia. Espíritu. ¿Sí? No podemos dejar lo espiritual fuera. No podemos dejar lo espiritual a un lado, sino que toda la integralidad. Ahora, vamos a revisar cuáles son las actitudes que debemos de tener ante la enfermedad, ¿sí? A ver, vamos a ponernos en este plan. ¿Tú cómo enfrentas la enfermedad? Hablando desde una enfermedad propia o hacia algún familiar. ¿Cómo enfrentamos esa enfermedad propia o la enfermedad de un familiar? ¿Cómo la enfrentamos? ¿No? Ya dijimos al principio de esta sesión, al principio dijimos que aquí tenemos un testimonio que nos están enviando, que lo envía Marisela Lucas, allá de Veracruz, mi hermana veracruzana, saludos. Dice, mi mamá estaba muy grave en terapia intensiva, los médicos decían no va a vivir. Después del sacramento de la unción de los enfermos, 2 horas después reaccionó, para gloria de Dios. Gloria a Dios, eso es lo que estamos hablando. La cuestión de la fe en Dios ayuda a la recuperación física y emocional de nuestros enfermos, incluyéndonos a nosotros. Entonces, ahora, ¿cómo enfrentas tú la enfermedad? ¿O cómo tendríamos que enfrentar la enfermedad desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la fe? Pero de la fe verdadera, ¿no? De la fe que estamos hoy hablando, de la fe en Cristo, de la fe en Dios, de la fe en ese Dios de amor que tenemos. Sí, vamos, ¿qué actitudes debemos de tomar? Vamos aprendiendo un poquito de esto. Vamos por la primera parte. La actitud pesimista. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos una actitud pesimista ante la enfermedad? Evidentemente es una actitud más negativa que va a traer más problemas de los que ya tenemos ahí. Una actitud pesimista que nos va a crear confusión, incertidumbre, mayor dolor y mayor sufrimiento. No nada más al enfermo, sino también a las personas familiares del enfermo. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí?
¿Qué va a pasar ahí? Actitudes pesimistas. Es que ya no hay cura para la enfermedad. Es que tu familiar solamente tiene 3 días de vida. Es que tu enfermedad, tu enfermo está muy grave y no creo que resista. Pero también la actitud pesimista previa a la enfermedad, ¿no? No nos cuidamos, no tomamos en cuenta las recomendaciones, no creemos que esto sea real porque a mí no me puede pasar, yo no me puedo enfermar ahora, yo no me puedo morir ahora, yo tengo muchos planes. Desde ahí empieza una actitud pesimista, ¿eh? Una actitud pesimista que nosotros mismos estamos provocándonos la enfermedad. Una actitud pesimista donde nosotros mismos desdeñamos los medios de prevención porque pensamos que somos inmortales, que no nos vamos a enfermar, que Dios no nos va a castigar, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita que en algunos lugares ya se anunció que mañana lunes se levanta o se transfiere del semáforo rojo al semáforo naranja y que ya se permiten ciertas actitudes, simplemente ¿qué pasa? Hoy salgo a comprar mis víveres y encuentro en la calle gente que ya está celebrando en los restaurantes, encuentro gente que ya está saliendo a los centros de diversión, encuentro gente que ya está llegando a los lugares a las tiendas, pero en masa, sin protección, llevando niños, ¿no? Evidentemente aquí ya hay una actitud pesimista. Ante una actitud pesimista no esperemos resultados positivos, nunca, nunca. Ante una actitud pesimista no vamos a esperar resultados positivos. Y entonces esta actitud pesimista va a hacer que agravemos más la situación, ¿sí? Gente que no usa cubrebocas, ¿no? Esta parte son cuestiones difíciles, cuestiones duras, ¿no? Entonces, podemos tomar esa actitud de valegorro, ¿no? Podemos tomar esa actitud de aquí no pasa nada, a mí no me toca, soy intocable, ¿no? Pero a la larga esto nos va a causar más daño, más confusión, más dolor, más sufrimiento. Pero ahora, cuando hay un enfermo, de la enfermedad que sea, de la enfermedad que sea, una enfermedad terminal, una enfermedad grave, una enfermedad quizás más o menos superficial, cualquier enfermedad, vamos a ver, estas son actitudes que debemos de ir tomando desde una perspectiva de fe, desde una perspectiva de fe en Cristo. Primero, echar mano de todos los recursos posibles para el enfermo y para los familiares. Esto incluye médicos, medicinas, tecnología, sí. Todo lo científico, claro. Pero también entre esos recursos posibles encontramos la fe en Dios. Y ahorita que estoy hablando de la fe en Dios, hablo la fe en Dios, en Jesucristo, en su poder, en su pasión, muerte, resurrección, en una fe fiel. Cuando hablo de fe en Dios, estoy hablando del crucificado y del resucitado. Estoy hablando de la madre de Jesús, estoy hablando de la fe de la iglesia verdadera. ¿En qué sentido? En el sentido de la resurrección de Cristo. No estoy hablando de fe supersticiosa. No estoy hablando de fe supersticiosa ni fe de religiosidad popular que causa mucho daño. ¿Cuál es esa fe supersticiosa o esa fe de religiosidad popular que causa daño? Los horóscopos, los brujos, los médicos hechiceros, los médicos charlatanes, la medicina que se da a través de ciertos elementos rituales, ¿sí? Mucha gente que recurre a la yoga, que recurre al Reiki, que recurre al New Age, que recurre a las cuestiones orientales como la acupuntura, como la homeopatía. Esas no son terapias científicas y mucho menos cristianas. Esas son terapias orientales contaminadas de ritos, contaminados de rituales, contaminados de elementos sincréticos, contaminados de espíritus malignos.
Por eso no entra dentro de la fe en Dios, mucho menos la limpia, mucho menos la Santa Muerte, mucho menos los amuletos, ¿no? Eso menos. Porque mucha gente dice, yo tengo fe en Dios, pero lo voy a llevar a limpiar. Yo tengo fe en Dios, pero lo llevo con la Santa Muerte a ofrecerle a la niña blanca, la manzana, la veladora para que me lo cure. Yo tengo mucha fe en Dios, pero pues lo voy a llevar al Reiki, a la yoga, que le hagan la limpia, que le hagan la acupuntura. Eso no es fe y eso en vez de ayudar va a crearte, aparte de una enfermedad física o emocional, una enfermedad de ataques del demonio, tanto al enfermo como a la familia. Eso no es fe en Dios. Cuando hablamos de fe en Dios, es la fe en el Dios de los imposibles, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la intercesión de María, en la intercesión de los santos, pero a Dios como el que obra la sanidad, en ese Dios poderoso que obra la sanidad en cuerpo, alma y espíritu. Esa es la fe en Dios, la fe en el crucificado, la fe en la sangre que derramó Jesucristo, la fe en aquel hombre que venció a la muerte y al pecado, resucitando en un cuerpo glorioso. Esa es la verdadera fe de la que estamos hablando en este taller y de la que vamos a seguir hablando en este taller, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la parte importante. Cuando haya enfermedad hay que tener todos los recursos posibles que la familia pueda, que el paciente pueda. El médico de confianza, el mejor médico que tengas, si te alcanza para los mejores medicamentos, para el mejor tratamiento tecnológico, échale la mano e inviértele, claro que sí, pero no dejes la fe afuera, pero no dejes la fe a un lado, sino que todo eso se tiene que armar con la fe incluida. Y no le vamos a dar porcentajes de participación porque no es una empresa. No puedo decir 50% al médico, 30% al medicamento, 10% a la tecnología, 5% a mi atención y 5% a la fe. No, no. Hay que poner la fe por encima de los recursos. Es decir, al Dios que ha creado todo, lo ponemos por encima de las cosas creadas. Si voy a llevar a mi enfermo al médico, que sea primero por la fe en Dios y después por el recurso. Si voy a comprar medicamento, que sea por la fe en Dios y después por el recurso. Si voy a llevar mi tecnología o llevar a mi enfermo a una cuestión tecnológica, hablo ante unos rayos X, ante unos ultrasonidos, ante cámaras báricas, todo esta cuestión tecnológica, si me alcanza para llevarlo, primero pongo la fe y después pongo ese recurso. Esta tiene que ser una actitud ante la enfermedad. Sí, echar mano de los recursos de la creación, claro, pero primero echar cuestión de fe. Primero echar el recurso de la fe. Esto significa la palabra de Dios, la oración y los sacramentos, que esos no deben de faltar en ningún momento. Primero la fe y ya después los recursos. Siguiente forma de actitud. Sabemos que sanar una enfermedad es complejo. Sanar una enfermedad lleva tiempo. Sanar una enfermedad lleva estudios. Sanar la enfermedad lleva preparación de los médicos, de las enfermeras, de investigaciones hasta muchas veces, como es el caso de nuestra situación actual. Y todo esto va encaminado a mejorar la calidad de vida del enfermo. Entonces, ante esa mejora de la calidad de vida del enfermo, también nuestra fe. La fe siempre va a ayudar a que el enfermo mejore su calidad de vida. La fe siempre va a servir para que ese enfermo mejore su calidad de vida, no por encimita en el cuerpo, sino de adentro hacia afuera. Si me duele la cabeza, me tomo el analgésico y se me quita el dolor de cabeza. Pero si mi enfermedad viene del corazón, de lo profundo de mis emociones, de lo profundo de mi espíritu, el dolor de cabeza me va a volver después y con mayor fuerza y los analgésicos empiezan a perder poder. ¿Qué necesito? Una sanidad espiritual. Entonces la fe es la única que va a sanar esa situación espiritual. Por eso entonces, si el enfermo sana espiritualmente, la calidad de vida aumenta a tal grado que va a sanar el cuerpo y que va a sanar lo emocional, evidentemente. Entonces,
La fe es un principio extraordinario de calidad de vida. ¿Quieres tener menos preocupaciones? Tenemos a la fe. ¿Quieres tener menos angustias? Tenemos a la fe. ¿Quieres tener menos depresión? Tenemos a la fe. ¿Te quieres sentir más seguro? Tenemos a la fe. ¿Te quieres sentir más libre? Tenemos a la fe. ¿Quieres liberarte de odios, rencores? Tenemos a la fe. ¿Quieres liberarte de esa confrontación? Tenemos a la fe. Y entonces la fe mejora nuestra calidad de vida antes que los medicamentos, antes que los tratamientos médicos. Y entonces, si el enfermo empieza a mejorar su calidad de vida desde la fe primero, va a ser más sencillo que mejore la calidad de vida del cuerpo y de las emociones. Ojo con eso, ojo con eso. No podemos dejar a la fe fuera. Debemos de tener la plena seguridad y conciencia de esto. Dice el Salmo 121, versículo 2. Mi ayuda viene del Señor. Este salmo es precioso. Este salmo es precioso. Lo vamos a compartir ahorita, el Salmo 121. Incluso este es un salmo de prevención, ¿eh? Este es un salmo que previene enfermedades, que previene peligros. El Salmo 121 te recomiendo lo ores en todo momento, sobre todo al despertar, al acostarte. Sí, el Salmo 121 es un salmo que previene enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Si tienes tu Biblia a la mano, busca el Salmo 121. Es un salmo hermosísimo. Este salmo me lo regaló el Señor, bueno, viene en la Biblia, pero digo me lo regaló en momentos de angustia, en momentos de temor, en momentos de depresión. Y es un salmo muy poderoso para sanar, pero sobre todo es un salmo poderoso para prevenir enfermedades. Amén. Salmo 121, lo vamos a leer, lo vamos a hacer nuestro, lo vamos a interiorizar, ¿sale? Dice así el Señor, y así digo yo con el Señor y con el salmista. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche. Yahvé te guarda del mal, él guarda tu vida. Yahvé guarda tus entradas y salidas, desde ahora para siempre. Amén, amén, amén. Entonces, este Salmo 121 debe de ser parte del tratamiento médico que tú tengas. Fíjate, así como te recetan un medicamento a tomártelo cada cierta hora y en cierta dosis, el Salmo 121 también se toma cada cierto tiempo y cada cierto momento y en qué dosis. Lee el Salmo 121 para prevenir enfermedades, para sanar enfermedades, donde tú expresas: mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que mi pie resbale, no permitirá que caiga en trampa, porque no me causará daño nada, ni de día ni de noche, porque el Señor está conmigo, porque el Señor me cuida mis espaldas, porque el Señor me cuida en mi camino, porque el Señor me cuida día y noche para esa gloria bendita del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mete el Salmo 121 como una medicina dentro de tu tratamiento. ¿Eres médico, eres enfermera? Léele al enfermo el Salmo 121 cada vez que lo vayas a atender. Tienes en tu casa un enfermo, tú mismo estás enfermo, lee el Salmo 121, léelo en voz alta, proclámalo en voz alta, que tus oídos lo escuchen y que tu corazón lo perciba también. Esa es la parte importante, que nosotros hagamos de la palabra nuestra medicina y hagamos del Señor nuestro sanador, nuestro médico, y eso solamente está aquí en la palabra. Y también nos dice el Evangelio de Marcos 9:23, todo es posible para el que cree, todo es posible para aquel que cree. Y entonces tú debes de creer, y si tú crees, todo va a ser posible, la sanidad va a ser posible, la liberación de la enfermedad va a ser posible si tú estás creyendo en Jesucristo, el Hijo del Dios verdadero, que te salvó, que te redimió, que te sanó.
Eso es una verdad que hoy es real y está aquí y está ahora. Esa es una realidad que tenemos. Esa es una realidad que tenemos en este momento. El Señor es mi guardián. El Señor me protege. Vamos a leer nuevamente el Salmo antes de continuar. Y te invito a que lo leas ahí en tu casa en voz alta. Vamos a repetirlo para que lo hagamos de la misma forma todos. Si tienes enfermo en casa, que tu enfermo oiga este salmo. Si tú estás enfermo, recítalo a voz alta, que tus oídos lo escuchen y que tu corazón se cimbre. Esto es poder en este momento, poder de la palabra que tiene poder de sanar cualquier enfermedad, aunque sea enfermedad de muerte. Y dice así la palabra, cualquier enfermedad se somete al Señor. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el sol no te causará daño, tampoco la luna de noche. Yahvé te guarda del mal, él guarda tu vida. Yahvé guarda tus entradas y salidas, desde ahora para siempre. Amén, amén, amén. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces este salmo mételo como parte del tratamiento médico tuyo o de tus enfermos. Seas médico o enfermera, léeselo a ese enfermo, sea la enfermedad que tiene, será sanada por Yahvé, por nuestro Señor Jesús, por el poder del Espíritu. Tú estás enfermo, recítalo, aclámalo, en la mañana, al mediodía, en la noche, a voz alta, a voz firme, que tus oídos lo escuchen y que tu corazón se siembre, porque todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Entonces, en este caminar del enfermo, en este caminar de los enfermos, hemos hablado que son necesarios los conocimientos médicos, claro, pero también son necesarios el acompañamiento espiritual. Ese acompañamiento espiritual es también muy necesario. Todo el enfermo necesita médico, medicinas, aparatos, pero también necesita acompañamiento espiritual en la fe. Podemos dárselo nosotros, se lo puedes dar tú. No necesitas que necesariamente sea el sacerdote, porque los sacerdotes están muy ocupados, son sacerdotes limitados que no pueden estar en varios lugares al mismo tiempo, que pueden atenderte una vez pero no todos los días. Bueno, cuando no haya un sacerdote disponible, porque es muy común que a veces suceda, tú atrévete a dar ese acompañamiento espiritual, como a través de la palabra, como ahorita lo hicimos. En el taller más adelante, las siguientes sesiones, te daremos más estrategias, más pistas de este acompañamiento espiritual. Por eso no te separes. Y en este acompañamiento espiritual al enfermo tiene que recibir una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia que tiene que recibir el enfermo? Que es Jesucristo su Salvador y que es Jesucristo su Señor, tanto de él como de su familia. Al enfermo hay que hablarle de Jesús sin miedo. Al enfermo hay que hablarle de Jesús con la verdad. ¿Con la verdad dónde? En el Evangelio. No con rumores, no con religiosidad popular, no con rezos que no tienen sentido. Hablo con efectividad en el poder de la sangre de Jesús. El enfermo tiene que escuchar que hay un Dios salvador. El enfermo tiene que escuchar que hay alguien que lo puede sanar. Así le pasó a Bartimeo el ciego. El ciego no podía ver y no se movía de un lugar porque todos los días pedía limosna en el mismo lugar. Pero oía hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús. Y entonces cuando Jesús caminó por ese mismo camino donde él pedía limosna, era la única oportunidad que el ciego tenía de ser sanado. Y el ciego no la quiso desaprovechar. Y entonces cuando el ciego oyó que Jesucristo iba pasando en ese lugar, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tanto gritaba que empezó a molestar a los que acompañaban a Jesús. Y entonces uno de los discípulos le dijo a Jesús: manda callar al ciego porque nos molesta.
Y Jesús dijo, no, tráiganmelo. Y entonces le dijeron al ciego, oye, Jesús quiere verte. Y entonces el ciego en ese momento avienta su capa, se pone de pie. No sabemos cómo, porque era ciego. Aventó la capa, se puso de pie y buscó a Jesús. Lo llevaron ante Jesús y Jesús le preguntó, ¿qué quieres de mí? Y el ciego le dijo, Señor, quiero ver. Y Jesús le responde, por tu fe queda sanado. ¿Qué significa esto? Que el ciego escuchó hablar de Jesús, que el ciego tenía deseos de estar con Jesús, que el ciego tenía deseos de poner sus manos en Jesús, su vida en Jesús, su enfermedad en Jesús. Por eso el enfermito que tengas en casa, el enfermito que esté en el hospital, el enfermito que aunque decimos es que no oye, bueno, no oye en el sentido humano, a ese enfermo háblale de Jesús como Señor, háblale de Jesús como Salvador y ese enfermo se empezará a recuperar por la fe en aquel que todo lo puede. Ese es otro elemento espiritual que debemos de tomar. ¿Y por qué le tenemos que hablar al enfermo? Porque como el ciego escuchó hablar de Jesús, y nos dice la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 17, que la fe entra por el oír. Es decir, nosotros vamos a creer en Jesús si oímos hablar de Jesús. Nosotros vamos a aceptar a Jesús si hay alguien que nos hable de Jesús y nosotros lo oímos. El enfermo tiene que oír hablar de Cristo y a alguien le tiene que hablar de Cristo. Alguien le tiene que leer el Salmo 121, alguien le tiene que leer los Evangelios, alguien le tiene que leer el pasaje de Bartimeo y de los múltiples milagros que hizo Jesús para que ese enfermo empiece a creer y en esa fe se empiece a recuperar. Entonces, ahí la enfermedad empieza a cambiar en salud y en vida. La fe entra por el oír. La fe entra por lo que la persona escucha. A un bebecito que está enfermo, a un recién nacido que está enfermo, háblale de Jesús y tú vas a decir, no entiende, apenas nació. No importa, porque Jesucristo, el nombre de Jesús, tiene poder por encima de todo. Entonces, esta es la parte espiritual que podemos nosotros acompañar en ese tratamiento médico, porque quien escucha la palabra activa de Dios se activa en la fe. Quien escucha la palabra viva de Dios se activa en la fe, aunque no conozca. Los enfermos, cuando escuchaban la palabra de Jesús, sanaban, se activaban en la fe, porque es Jesús el que está hablando, porque es Jesús el que está transmitiendo el mensaje, porque la fe en Dios genera esperanza. Y esta esperanza genera optimismo. Dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, que ahorita vamos a leer. Fíjate, apréndete bien esta cita bíblica, Romanos 5:5. ¿Qué nos dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5? Apréndetela bien, la vamos a leer para que te la aprendas bien. Dice, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, palabra de Dios. Por la esperanza no falla, porque la esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado en nosotros su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces la fe en Dios va a generar esperanza y la esperanza no defrauda. Si el enfermo se siente esperanzado, el enfermo va a ser sanado, para gloria de Dios. Si el enfermo se siente esperanzado, el enfermo va a ser sanado, para la gloria de Dios. Entonces, la fe entra por el oír. La fe genera esperanza en nuestro corazón y por la esperanza somos sanados. Por eso entonces los enfermos necesitan escuchar la palabra de Dios. Por eso los enfermos necesitan escuchar lo que Jesús hace. Háblenle a los enfermos de Cristo. Así entonces ese enfermo, por esa misma esperanza, va a empezar a sentirse sanado, amado, acompañado y su recuperación va a ser óptima. Entonces, vamos a ir cerrando con estos consejos
Les voy a dar ahorita estos últimos consejos para cerrar esta primera sesión. Y aquí hay un consejo bien importante. Bueno, son pistas, son tips. Ya te di algunos, ya tienes algunos, quizás ya los escribiste. Bueno, vamos a estos todavía que faltan, a estos todavía que están por aquí. Quienes creemos en Dios y estudiamos la Biblia, sabemos que esta época de milagros no ha pasado. Quienes creemos en Dios y estudiamos la Biblia, sabemos que esta época de milagros no ha pasado, que esta época sigue siendo apta para que Jesús siga realizando milagros, que esta época es ideal para que Jesús haga milagros, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿Sí? Es decir, hay que conceptualizar todo resultado que el enfermo tenga como un milagro. Aún sea una sanación muy sencilla, ya es un milagro, porque el enfermo está respondiendo a la vida. Ahora que si es alguna enfermedad más grave y el enfermo responde a la vida, pues un milagro mayor. Si alguien se sana de un dolor de muelas, de un dolor de cabeza, ya es un milagro. Y así dilo, Dios ha hecho un milagro en mí, me sanó mi dolor de muelas, me sanó mi dolor de cabeza. Ya eso es un milagro. Ya estás actuando en fe ahí, ya estás actuando ahí en ese contexto de milagros que Jesús hace en cada momento. Cualquier mejoría que tenga un enfermo, testifícalo como un milagro de Dios, porque esa es la fe que te está moviendo a milagros mayores. Un milagro mayor se comprende a partir de los milagros menores. Dice un texto bíblico, me llega a la mente en este momento, no lo recuerdo. Donde dice que Jesús estaba predicando en una casa y esa casa ya estaba llena de gente y que afuera de la casa esperaba un paralítico, pero evidentemente el paralítico no podía entrar porque era un paralítico que estaba en una camilla. El texto de Carta a los Hebreos es Carta a los Hebreos 13, 8. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13, 8. Y entonces te decía que Jesús estaba predicando dentro de la casa, estaba el paralítico fuera, pero en una camilla, no podía caminar. Y entonces 4 amigos, 4 personas que conocían al paralítico, se atrevieron a llevarlo a Jesús. Cargaron entre 4 la camilla, pero cuando llegaron a la casa vieron que estaba llena, que estaba atestada de gente, y se les ocurrió algo loco, algo inusual: meter al paralítico por la azotea. Subieron al paralítico a la azotea, quitaron el techo de la casa y bajaron al paralítico. O sea, imagínate toda la fe que tenían estos 4 hombres y la fe que tenía el paralítico para subir a la casa, quitar el techo y bajar al paralítico por ahí. Pues lo hicieron. Y cuando el paralítico fue puesto frente a Jesús, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Tú qué le dirías a Jesús si estás muy enfermo o tienes un familiar muy enfermo y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados? Tú podrías haberle dicho a Jesús: oye, no vine a eso. Yo no vine a que me perdones mis pecados, yo vine a que me sanes mis piernas. Bueno, pues así le dijo Jesús al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y por ahí unos fariseos que estaban metidos empezaron a criticar a Jesús y le dijeron: ¿quién es este que se cree que puede perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Jesús los escucha y entonces Jesús les dice: a ver, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pues para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: tú, levántate, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en ese momento el paralítico tomó fuerza, se puso de pie, tomó la camilla y se la llevó junto con él a su casa. Un milagro menor trae como consecuencia un milagro mayor.
Por eso te digo, cualquier mejoría en tu enfermedad, cualquier mejoría en el enfermo, en tu enfermo, trátalo como un milagro, porque eso va a generar un milagro mayor más adelante. Cualquier mejoría, si se te quitó el dolor de cabeza, milagro, Señor, me quitaste el dolor de cabeza, me quitaste el dolor de muela, porque después viene un milagro mayor de una sanidad más grande. Entonces eso es para gloria de Dios. Me mandan un testimonio, María de los Ángeles dice: mi tía tenía mucho miedo, pero comenzamos a unirnos en oración por videollamada y para la gloria de Dios se sanó. Esos son los milagros. Por muy pequeño que sea, eso es un gran milagro. Gloria a Dios también por el testimonio de Judith, que dice que el Señor hace milagros en su vida. Entonces proclama los milagros pequeños y vendrán los milagros grandes. También a ese enfermito, como te decía hace un momento, hay que hablarle de Jesús. Hay que hablarle de ese Jesús vivo, de ese Jesús resucitado. Pero también preséntale a Dios como un Dios omnipotente, que todo lo puede, para el que no hay imposibles. Preséntalo como un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Y preséntalo también como un Dios omnipresente, que está con el enfermo las 24 horas, los 365 días, 24/7, como dicen los jóvenes ahora. El enfermo tiene que sentirse acompañado de ese Dios poderoso, porque hay veces que el enfermo dice: a ver si Dios puede sanarme, a ver si Dios puede quitarme la enfermedad. O los familiares dicen eso: no, eso no se cura, ni Dios lo cura. Si alguien empieza a recibir esos mensajes, lo más seguro es que se enferme peor de lo que ya está. Pero si alguien recibe el mensaje de que Dios puede sanar toda enfermedad, de que Dios sana la leucemia, de que Dios sana tu diabetes, de que Dios sana tu cáncer, de que Dios sana COVID-19, si la gente empieza a escucharlo, Dios empieza a actuar con poder de omnipotencia. Es decir, todo lo puede. Si la gente empieza a escuchar que Dios lo acompaña todos los días, todos los minutos, todos los segundos, que nunca se queda solo, porque Dios está ahí y ha permitido que haya un ángel que esté cuidándolo día y noche, esa persona nunca se va a sentir vacía, nunca se va a sentir sola, nunca se va a sentir desamparada, porque va a sentir la presencia permanente de ese Dios omnipresente. Y si también esa persona sabe que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, va a saber confiar más. Va a saber confiar más, porque su corazón va a quedar expuesto a esa omnisciencia de Dios. Entonces, eso es lo que necesita recibir el enfermo. Esos mensajes tenemos que darlos al enfermo. ¿Y quién se los va a dar? Se los puedes dar tú, se lo puede dar un familiar, lo puede leer directamente de la Biblia, se lo puede dar el médico, se lo puede dar la enfermera. Ese es el tratamiento médico junto con el acompañamiento espiritual que necesitan nuestros enfermos. Así entonces, ese enfermo se va a sentir con la seguridad que puede ser sanado de cualquier enfermedad, en cualquier momento, en cualquier situación. Dice el Evangelio de San Mateo 8:2. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo 8:2, precisamente para comprender esto de mejor forma. Dice San Mateo 8:2. En esto, un leproso se acercó y se postró ante Jesús diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Palabra del Señor. Esto lo tiene que saber el enfermo. El enfermo tiene que saber que Jesucristo puede sanar su enfermedad en cualquier momento y en cualquier situación. Para Él no hay imposibles. Entonces Dios sana todo, pero el enfermo necesita saberlo y decirle como leproso: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Sale? Y entonces vamos a ir cerrando ya. Vamos a ir cerrando en este momento. Cerramos esta sesión. Fe y esperanza. Esto como a forma de conclusión. Fe y esperanza son necesarios, fundamentales para la sanación. ¿Sí? Fe y esperanza
son necesarios y fundamentales para la sanación. La fe que entra por el oír, la fe que entra por oír hablar de Jesús, la fe que escuchamos de los milagros de Jesucristo, va a darle al enfermo esperanza. Y la esperanza va a hacer que el enfermo recobre la salud desde lo más profundo, desde lo más sencillo hasta lo más grande. Dice para esto primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios 13:13. Y ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad, palabra de Dios, es decir, el amor. Vamos a hablar en otra sesión de el efecto sanador del amor. Pero por el momento, el enfermo debe de escuchar fe, es decir, la palabra de Dios, tienes que leérsela al enfermo, como ya lo dijimos. El enfermo tiene que escuchar la palabra del Señor. Léele al enfermo el Salmo 121 como tratamiento médico. Cada 8 horas, cada 3 horas, léele el Salmo 121 y el enfermo va a sanar. Y si estás deprimido, lee el Salmo 121 y vas a sanar. El Salmo 121 previene y cura enfermedades. Y háblale al enfermo de los milagros de Jesús, de la Biblia. No le hables de la religiosidad popular. Háblale de la Biblia, directamente la palabra. Ahí donde está tu enfermito, ahí háblale de la palabra. Que aunque tú digas que no te escucha, sí, seguramente te está escuchando. Háblale de la palabra y entonces eso va a ser la fe. Y la fe va a llegar a su corazón de tal manera que va a generar en él esperanza de ser sanado. Y como el leproso le va a decir, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le va a responder, sí quiero, sana. Y entonces el enfermo va a empezar a sanar. Segundo momento de conclusión. La fe no es contraposición de la ciencia, no. Dice el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Fe y Razón, Fides et Ratio, dice en latín. Fe y razón, dice San Juan Pablo II, que la fe y la ciencia son complementos. De hecho, la ciencia nace por la fe. Es decir, un enfermo debe de recibir tratamiento médico, pero también acompañamiento espiritual sin degradar, sin hacer menos el tratamiento espiritual. Así como recibe medicamentos cada hora, recibe dosis cada momento de medicamentos, recibe estudios de medicina, también así debe de recibir acompañamiento espiritual. Y te decía hace un momento, primero la fe, primero el Creador y luego los recursos. Primero Dios y luego el médico. Primero Dios y luego las medicinas. Primero Dios y luego la tecnología. Y entonces la fe y la ciencia van de la mano para obrar la sanidad íntegra del enfermo. Cuerpo, emociones, la familia y el espíritu. Las 4 partes integrales del enfermo. ¿Sale? Y también entonces, fíjate, esta es una definición de salud que hizo un médico creyente en Dios. Esta es una definición que hizo un médico llamado Modesto Rivero González, un médico venezolano. Que fíjate, este médico venezolano trabajaba él es evangélico, es cristiano, pero trabajaba con sacerdotes católicos y él para llevar el mensaje a los hospitales, y no importaba si era católico o evangélico el que recibía el mensaje. Era parte de un grupo ecuménico que llevaba el mensaje a los hospitales, y él, junto con ese equipo de ministerio ecuménico, diseñó esta definición de salud. Dice: la salud es un estado dinámico de bienestar de la persona y de su familia, lo que hemos hablado, siendo el bienestar en los ámbitos físico, cuerpo, mental, mente, espiritual, económico y social, guardando armonía con el medio ambiente y con Dios. ¿Y esto de dónde surge? Surge del Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, que dice: he venido a darles vida y vida en plenitud. Es decir, sanidad en plenitud, sanidad física, sanidad mental, sanidad espiritual, sanidad económica y sanidad social.
Eso es lo que te está ofreciendo Dios a través de la fe si estás enfermo. Tú decides si tomas o rechazas la oferta. Tú decides si le haces caso a Dios o si lo dejas de lado. Tú decides si te atreves, venciendo el miedo y la pena, a hablarle de Dios a los enfermos. Tú lo decides. Tú lo sabes. Hay muchos testimonios de sanidad. Yo soy testigo de muchos testimonios de sanidad que Dios ha hecho. Hay algunos hermanos que están aquí que son testigos vivos de la sanidad que Dios ha hecho. Entonces, confiemos en Dios, hablemosle a los enfermos de Dios con todo esto que hemos hablado el día de hoy. Esta es la primera sesión, es la introducción. Después van a venir, toda la semana va a haber sesiones de este mismo taller a las 9 de la noche por Facebook Live, a excepción del día viernes. Ese día no hago transmisión por este taller, sino voy a transmitir la formación juvenil. Pero de aquí al lunes 22 a las 9 de la noche vamos a dar sesiones de taller, el taller que se llama La fe vence la enfermedad. 7 sesiones, hoy es la primera, fue la introducción, vienen más sesiones más interesantes, más profundas, más adelante. Por eso te invito a que no pierdas contacto con nosotros, a que nos ayudes a compartir este taller, que llegue a más hermanos, que llegue a más gente para que también sepa cómo la fe vence la enfermedad. Vamos a cerrar con una oración de sanidad. Y ahí donde tú estás, en tu casa, en tu comedor, en tu recámara, en tu habitación, ahí donde tú estás. Si hay un enfermo en casa, si tú mismo estás enfermo, vamos a orar por ti en este momento. Si es un enfermo al que no puedes estar cerca porque está aislado, no importa. Te voy a pedir que te pongas en una posición donde puedas estar viendo hacia el lugar donde está el enfermo. Si no está contigo en casa, si está en un hospital, también se vale. Ponte de pie, levanta tus manos hacia ese lugar donde está el enfermo. Si es un enfermo que puedes tocar porque está cerca de ti y no tiene ningún problema al tocarlo, puedes hacerlo, pon la mano en sus hombros. Y en este momento vamos a orar juntos por la sanidad de esa persona, porque Dios puede tocarle a través de esta oración, no por mí, no por la red social, sino porque Dios está en todas partes, sino porque Dios es todopoderoso, sino porque Dios todo lo conoce. Y Él conoce lo que tú estás deseando en tu corazón. Él conoce lo que está deseando el enfermo en su corazón, aunque no estés cerca de Él, aunque no te hable. El Señor sí sabe que está deseando. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios omnisciente, un Dios grande, un Dios fiel al que hoy invocamos, y ese Dios es Jesucristo, Señor, Dios verdadero, que fue crucificado, que murió y que resucitó con poder y con gloria, y que en esa gloria ha conquistado para nosotros la vida eterna, y que tiene poder y dominio sobre la enfermedad y la muerte. A ese Jesucristo en el que yo creo desde el fondo de mi corazón, a ese Jesucristo al que yo invoco en este momento junto contigo en tu casa, a ese Jesucristo le presento mi enfermedad. A ese Jesucristo le presento a mis enfermos, a ese Jesucristo le presento mi cuerpo dañado, maltratado, herido, en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en mis recuerdos. Él es Jesús y todo lo puede. Él es Jesús y todo lo hace. Él es Jesús y puede obrar en este milagro la sanidad que tanto esperamos, porque para Él no hay fronteras, para Él no hay tiempo. Él es el eterno Kairos del Padre al que invoco hoy. Ven, Señor Jesús, ven y escucha mi lamento, ven, escucha mi clamor. Ven, Dios de mi alma, de mi corazón, todopoderoso, tú lo puedes hacer. Basta con que tú lo hables y se llevará a cabo. Basta con que tú digas esa palabra y seré sanado, porque en ti está puesta mi esperanza, Señor Dios mío, fuente de gracia, fuente de sanidad, fuente de salvación.
Shere dere diria dara dara na sanna ne lelele dara ya barashia helele. Araba dere diria na na sanna ne mimi arrakalala ya dere diri. Sadara lele dara sanara sanara sandere lele dara keria. Araba ya shere dere dara dara sanara bebe diria halele. Redere diria dara sanara sanara dere lele dara ya dere diria halala. Ababa sanara 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 dere haya dara ya. Arralele dara ya dere siria dara na sanara dere rele helele dara kendri dara dara saya rearia. Ababa sanara limia mamandar halele dara yara. Elele dara diria sanara sanara dara ya sea. Sanara diri siniria dara na handre lia sanara dara sanara sanara diri kia hara sanara dara sanara 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 lia helia sanara 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 diri ya maria sanara shere diri halelia dara sanara sanara diri kia halelia diri yashia babara dara ha sanara dara sanara 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 dara sanara diri helelia dara sanara dara sanara dara helelia dara sanara sanara mimi andara hariara sanara sedri diri hanara dara is derrama tu santo espíritu. Derrama la gracia sanadora de tu Espíritu Santo. Derrama el poder de tu gracia divina. Ven Espíritu Santo y sopla sanidad. Ven Espíritu Santo y reconforta y restaura y recompone y haz nueva cada órgano, cada célula, cada gota de sangre, cada poro de piel, cada instante de su vida sana, lo poderoso Espíritu. Porque para ti no hay imposibles, porque tú soplas y soplas poder de sanidad. Toda enfermedad, toda enfermedad, Deredrikia dara handaleria dara shadara drie. Sanara be shere derikia halala yadria. Sanara shere deridia dara sanara sanara deri. Halalia yara hayara haisara dara. Shara dara yahara la yadri. Sanara sanara shea hara. Sanara sendridriaras. Confórtalos, Señor, en este momento. Acompáñalos, consuélalos en este instante. Tú eres grande y poderoso, Padre Yahvé. Papito Yahvé, Abba Yahvé, Varara Shadra Haraiya, Shanara Marashia Dara, Halelia Dara Karia Sanaradi, Sanara Sheri Dirikiri Haralaras, Sadara Sharadara Karia Sanaradas. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por este momento. Gracias por este instante. Confío en tu gran misericordia, en tu gran amor que está sobrando maravillas, sanidades ahora. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, porque tú eres el gran Dios poderoso, porque tú eres el Dios de Israel, porque tú eres el Dios bueno y santo. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, eterno Rey. Gracias, Dios majestuoso. Gracias por siempre. Gracias, amado Jesús. Vamos a cerrar este momento de oración con el Salmo 121 y la oración que hacemos al finalizar cada transmisión. Te invito a que repitas conmigo desde tu corazón, con tu voz, y que tus oídos escuchen y tu corazón se siembre. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el sol no te hará daño, ni tampoco la luna de noche. Yahvé te guarda del mal, él guarda tu vida. Yahvé te guarda en tus entradas y salidas desde ahora para siempre. Amén, amén, amén. Padre bueno, esta noche me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre preciosa y poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y mis posesiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, hermano, hemos llegado al final de esta sesión. Espero en Dios que te haya servido. Espero en Dios que hoy esta sesión haya sido de provecho para ti. Es la primera de 7. Hoy fue la introducción. Y repito, tenemos una sesión durante todos los días de la semana, de aquí al lunes 22 a las 9 de la noche por este perfil de Facebook Live,
Nos vemos entonces a esta hora mañana, perdón, a las 9 de la noche, mañana lunes, para dar principio a la segunda sesión, ¿sí? A esa segunda sesión mañana lunes. Y pues nos estamos viendo por aquí, esperando que sea de provecho para poder hacer que nuestra fe venza toda enfermedad, no importando la que sea, ¿sale? Que Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, mándame un mensaje a través del chat de la transmisión y yo te la responderé ya de manera personal una vez que termine la transmisión y tenga yo un poquito de tiempo. Te mando la respuesta. Si tienes algún testimonio, compártelo también a través del chat para publicarlo y para decirle a los demás que hay un Dios poderoso que está de nuestro lado. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere. Que tengas un buen inicio de semana. Que hoy descanses en las manos del Señor. Cuídate mucho, que el Señor Jesús y la Virgen María te acompañen en tu sueño, lo velen y te hagan despertar con salud plena. Para Él sea la gloria y la alabanza, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga.